Bueno, hola, buenos días. Ya si queréis vamos a ir empezando con el webinar, ¿vale? Tiene como título Optimiza la gestión de tareas con herramientas colaborativas como Jira y un poquito os quiero contar lo que vamos a ir viendo en este webinar, ¿vale? Y presentarme. Bueno, yo soy Pablo Gallardo y yo os voy a contar los tres primeros puntos, ¿de acuerdo? Los objetivos del webinar, por qué usar herramientas colaborativas en nuestra empresa y Jira en la gestión de datos, ¿vale? Y mi compañero Eduardo. Hola, soy Eduardo Toledo y la demo de Jira os la haré yo. Supongo que es posible que os surjan algunas preguntas. Al final de la webinar dejaremos 5 minutos para responder a aquellas cuestiones que hayáis querido plantear, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, empezamos con los tres primeros puntos, ¿de acuerdo? Primero la introducción y los objetivos. Simplemente contaros que esto es la continuación, un webinar que es continuación de anteriores presentaciones de Jira. Ya se hizo una en febrero de este año, pero en esta queremos darle un enfoque hacia el cómo usar Jira como herramienta colaborativa para que los equipos de trabajo colaboren y compartan información, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser el foco de esta presentación. Simplemente comentaros que hay muchísimos más seminarios, webinars y contenidos en nuestra página web y los podéis consultar allí, ¿eh? Os animo a que los consultéis porque hay muchos webinars de distintas temáticas interesantes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por los objetivos. ¿Qué objetivo tiene esta presentación? El primero, voy a intentar resaltar la importancia de la comunicación entre los equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Y sobre todo cómo nos pueden ayudar las herramientas colaborativas en fomentar esa comunicación, ¿vale? Entendiendo que comunicación siempre es positiva a la hora de tener más información y ser más rentable en nuestro trabajo. La última parte voy a presentar Jira como una herramienta colaborativa que nos va a permitir gestionar tareas, ¿de acuerdo? Entre ellos nos va a permitir configurar tareas y proyectos, organizar las responsabilidades entre los distintos equipos de trabajo, reportar avances y conocimientos sobre tareas y presentar de forma adecuada la información, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la pregunta, ¿por qué herramientas colaborativas? ¿Por qué tenemos que usar herramientas colaborativas? ¿De acuerdo? Antes de empezar, como no tenemos mucho tiempo en este webinar, para poder conocernos mutuamente, para yo conoceros a vosotros y que vosotros nos conozcáis a Eduardo y a mí, os voy a mandar un correo, cuando acabe el webinar, os voy a mandar un correo a cada uno de vosotros con 2 Excel para que me rellenéis, ¿vale? No os preocupéis porque son 2 Excel sencillas para que rellenéis con datos sobre vosotros, ¿de acuerdo? Aunque parezca que tienen muchos campos, no os preocupéis porque las podréis rellenar en 20 minutitos, media hora, la rellenáis, ¿vale? Cuando la tengáis terminada, quiero que me las mandéis todos por correo electrónico a mí, ¿de acuerdo? No os olvidéis de poner en copia a Eduardo Toledo, ¿de acuerdo? Cuando me hayan llegado todos los correos electrónicos vuestros, no os preocupéis porque bueno, yo lo organizaré en mi repositorio de archivos, cada Excel vuestra la voy a organizar en un repositorio de archivos, cada una con vuestro nombre, para tenerlas accesibles, ¿de acuerdo? Así toda vuestra información la tendré accesible y si vosotros queréis consultar algo sobre Eduardo, sobre mí, o yo quiero saber qué estáis haciendo, vuestro perfil y demás, bueno, pondré algunas consultas rápidas para encontrar la información rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os pediré eso. Se me olvidaba, hay otra forma de hacer esto, ¿vale? También os podéis conectar a LinkedIn y podéis poner mi nombre o el de Eduardo Toledo y así estar en contacto, ¿vale? Podéis elegir por cualquiera de los dos métodos para hacer las cosas. A mí me gusta más el primero, ¿vale? Bueno, comunicación. Evidentemente, como veis, esto es un ejemplo de cómo podemos comunicarnos adecuadamente o inadecuadamente dentro de un entorno laboral, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto con esta pequeña broma, con este pequeño ejemplo, lo de enviarme los correos era broma, lo de LinkedIn, por supuesto, lo podemos hacer. Voy a hablar un poquito de la comunicación y por qué es importante la comunicación en la empresa. Por definición, la definición de comunicación, digamos que tenemos
Para que haya comunicación tiene que haber un emisor, un receptor, un mensaje y un medio de transmitir ese mensaje. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien. Nosotros podemos tener una tarea, levantarnos de nuestra mesa, acercarnos a Juan y decirle, oye, tienes que llevar este paquete a tal cliente. Eso es un mensaje y es un medio de comunicación. Lo que ocurre en la empresa es que la comunicación suele ser más compleja. Normalmente un mensaje, una persona que cuenta algo, que cuenta una tarea, que reporta una tarea, la tienen que estar escuchando, la tienen que recibir más de una persona. Y además, más de una persona de distintas formas. Es decir, podemos tener a una persona que la información de esa tarea la quiera recibir en modo de informe, otra persona que la quiera recibir en modo de una bandeja de entrada y otra persona que simplemente quiera ver estadísticas de las tareas que se están pidiendo. Es decir, tenemos muchos receptores, distintos tipos de mensajes y otro punto importante, queremos que los mensajes puedan estar diferidos en el tiempo. Es decir, yo cuando comunico algo, no quiero que se haga ahora, quizás solo quiero comunicarlo para que quien lo tenga que hacer lo recoja en el momento en el que lo necesite. Entonces, bueno, vemos que en la empresa se complica la forma de transmitir mensajes. Y ahora está cambiando un poco el paradigma, lleva tiempo cambiando, ¿vale? No estoy descubriendo nada, pero lo quiero poner en contexto de lo que vamos a contar en Gira. Ahora ya los mensajes ya han cambiado un poco. ¿Y qué es lo que nos traen las herramientas colaborativas? Una forma distinta de hacer las cosas. Fijaros en este nuevo modelo y pensad en vuestro día a día o sacad los problemas de la empresa y vamos a llevárnoslo a lo que hacemos para comunicarnos con nuestros amigos. Yo recuerdo en mi caso particular, y seguro que vosotros también os ocurre, que hace 6 años o 7, cuando querías comunicar algo, mandabas un correo electrónico. Si querías comunicárselo a mucha gente, lo que habías hecho en las vacaciones, querías estar en contacto, mandabas un correo electrónico a mucha gente. Pero esto empezó a cambiarlo herramientas de redes sociales como puede ser Facebook, donde cambia el paradigma, ¿vale? Yo ya no envío un mensaje a una o varias personas. Yo publico lo que estoy haciendo y quien esté interesado en saberlo, accede y lo ve, ¿de acuerdo? Entonces, este es el paradigma un poco que trasladado al ámbito empresarial nos traen las herramientas colaborativas. Ya no se trata de un mensaje uno a uno, en un tiempo completo, sino que yo publico algo y cada persona accede de la forma que le interesa acceder, ¿vale? Entonces, algunos puntos claves de todo esto. Lo primero, que la comunicación fluida es una pieza clave para la gestión de tareas, ¿de acuerdo? Esta ecuación es muy sencilla. Más colaboración y más comunicación permite que la información esté distribuida de mejor forma entre los trabajadores. Trabajadores con más información sacan más rendimiento a su trabajo. Es una ecuación muy simple. Pero quería resaltar 2 puntos. El primero es que normalmente la comunicación en muchos trabajadores la asocian a una pérdida de tiempo, erróneamente, pero cuando tenemos un objetivo que cumplir, muchas veces la comunicación la delegamos a un segundo plano. Bueno, yo primero voy a cumplir lo que tengo que hacer, después ya comunicaré lo que he hecho, cómo lo he hecho y demás. Y si luego me surge otra tarea, pues igual lo de la comunicación se me queda para más adelante. Este problema es un problema que resuelven las herramientas colaborativas, ¿vale? El pensar que la comunicación es parte intrínseca de las tareas, ¿vale? No nos distraen de nuestro objetivo, simplemente hay que hacerla. Y luego también ya adelantaba que la comunicación en una actividad empresarial es compleja, ¿de acuerdo? Es compleja con múltiples emisores, receptores, enfoques distintos de un mismo mensaje, acceso al mensaje en distintos momentos. Entonces, ¿cómo nos ayudan las herramientas colaborativas? Bueno, las herramientas colaborativas ponen el foco en la comunicación de nuestros equipos de trabajo. Las herramientas colaborativas lo que hacen es, ya que comunicar a veces nos cuesta, vamos a hacer que la comunicación sea sencilla, atractiva para nuestros equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Si nos vamos a que para comunicar tenemos que rellenar la hoja Excel, enviarla por correo electrónico, dejarla en un servidor, obviamente no vamos a conseguir que nuestros equipos comuniquen. Si ponemos una herramienta sencilla y atractiva, sí. Y por último, la complejidad que tienen las comunicaciones en un entorno empresarial se puede ordenar. Es decir, no vamos a comunicarnos todos con todos, vamos a ordenar las formas de comunicar. Entonces, en este contexto es como llegan las herramientas colaborativas y un poco este es el resumen que responde a la pregunta que hacía inicialmente. Las
las herramientas colaborativas lo que permiten es ordenar las vías de comunicación en nuestra empresa, ¿vale? Haciendo la publicación y el acceso a la información más sencilla y más atractiva para los equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, Jira en la gestión de tareas. Vamos a entrar ya en cómo nos ayuda Jira en esto. Pero antes quiero lanzaros una pregunta, me gustaría lanzaros una pregunta, y es, si conocíais antes Jira o no, os va a llegar a vuestra pantalla y quiero que por favor la vayáis respondiendo, ¿vale? Si conocíais Jira antes de esta presentación de este webinar. Una muy breve presentación de Jira. Es una herramienta colaborativa, ¿vale?, del grupo Atalassian, que lo que permite es la gestión, de tareas. ¿Vale? Lo que permite es la gestión de tareas, proyectos e incidencias. Se trata de una aplicación web que consta de, bueno, pues de distintas formas de alojamiento y de contratación. Tú puedes alojarla en un servidor propio, puedes comprar la licencia y alojarla en un servidor propio, o puedes decidir explotarla online. Entonces, la diferencia es que por el propio tú pagas una vez y lo instalas en tus servidores, y online lleva el concepto de la nube, entonces tú pagas mensualmente por los recursos que estás utilizando, ¿vale? Y luego es importante que es una herramienta que se encuentra en continua evolución. Hay una gran cantidad de plugins que se instalan de forma muy sencilla desde un modo administrador. Hay algunos que son externos a la empresa Atlassian y otros que no, y se puede, y algunos son gratis y otros son de pago. La primera vez, yo como usuario de Jira, la primera vez que vi Jira, recordé esta frase de Einstein que dice que las cosas se deben hacer tan simples como sea posible, pero nunca más simples. Es decir, Jira encuentra ese equilibrio entre la sencillez y la complejidad. Es suficientemente sencilla para hacer cosas sencillas, pero se puede hacer muchísimas cosas complejas. Y conforme vamos entrando, la complejidad de la administración crece. Bueno, pero yo creo que encuentra ese equilibrio. Por centrar en lo que va a contar Eduardo, en Jira se pueden gestionar tareas, gestionar proyectos y gestionar incidencias, ¿vale? Y además se pueden gestionar de forma tradicional o siguiendo metodologías ágiles. Por centrarnos en qué vamos a ver en este webinar, lo circunscribo en rojo, ¿vale? En este webinar vamos a hablar de gestión de tareas y de gestión de proyectos. Y desde una óptica tradicional, ¿vale? Vamos a dejar para otro webinar lo que es la gestión de incidencias, lo que sería un servicio de helpdesk, y vamos a dejar para algún otro webinar la filosofía ágil. También contaros que en lo que vamos a ver, vamos a contaros cositas también de dos plugins que entendemos que son muy importantes para la gestión de tareas, que uno es el plugin de Tempo y otro es el plugin Profile, ¿vale? Ya lo veréis con Eduardo. Muy rápido, ¿qué hay en torno a una tarea? ¿Vale? Porque conozcáis la naturaleza de las tareas para que luego lo veáis en lo que os presente Eduardo. Primero, las tareas pueden ser de distintos tipos naturaleza, ¿de acuerdo? Y según el tipo de la tarea, va a llevar un flujo de trabajo asociado. Una tarea puede pasar por distintos estados y va a llevar un conjunto de campos a rellenar. Luego, una tarea puede cambiar de estado según su flujo de trabajo asociado. Una tarea se le puede asignar, como campos importantes, se le puede asignar un responsable, una prioridad y un tiempo estimado de ejecución. Las tareas se pueden agrupar en proyectos. Cada tarea puede ser un foro de discusión. Esto es por lo que apuestan las herramientas colaborativas, que cada tarea se convierte en un foro de discusión donde mucha gente pueda colaborar, opinar, votar, adjuntar imágenes. La cuestión es que cada tarea se convierta en un centro de conocimiento para que acceda cada persona que está realizándola o que tiene que ver con ella. Y una tarea se puede seguir monitorizar, de forma que cada cambio se remita al que está observando. ¿Qué personas pueden girar en torno a una tarea? Bueno, primero la persona que organiza los proyectos y tareas, que vendría a ser el administrador de Jira. Puede haber personas que demanden tareas continuamente, puede haber personas que sean los responsables de ejecutar una determinada tarea, los que distribuyan las tareas entre equipos de trabajo, los que planifiquen las tareas, los que validen tareas, personas que simplemente opinen. Puede haber gente externa que simplemente sea consultiva, opina o consulta sobre lo que se está haciendo en las tareas. Puede
que haya personas que deseen monitorizar un conjunto de tareas o una sola, y hay personas ya más hacia el ámbito de la dirección o la gerencia que pueden estar interesados en la estadística y en el seguimiento global de cómo se avanzan en las tareas. Hablábamos en la comunicación de distintas formas de acceder a la información. Todo esto lo vais a ver con Eduardo, pero solo para que os vayan sonando. Vistas está la lista de las tareas, es decir, como una bandeja de entrada a donde van llegando las distintas tareas. Luego está la vista de una tarea concreta, que siempre estoy poniendo el foco en que este es el centro de discusión sobre una tarea, donde se puede votar, opinar, meter comentarios. Estadísticas y cuadros de mando, cuando ya nos elevamos un poco y queremos ver cómo van avanzando las tareas. Flujo de actividad. Flujo de actividad es un cuadro de mando muy útil porque permite ver todos los mensajes de qué está ocurriendo en nuestra empresa o qué está ocurriendo en un determinado proyecto. Esta vista, la de partes de trabajo, la proporciona el plugin Tempo, ¿vale? Que ya os lo voy mencionando también Eduardo. Y es ver las tareas, pero desde el punto de vista de un planning semanal, mensual, como lo queramos establecer. Y luego está la vista más compleja, la de configuración, la de un administrador que tiene que definir los flujos de trabajo, los equipos de proyecto, etc. Y ya esta es la penúltima diapositiva, ¿de acuerdo? ¿Cómo se introducen partes en una tarea? Simplemente mencionaros que desde el punto de vista de los partes, cada tarea se ve como una línea de trabajo en la que se van introduciendo horas diariamente. Tempo, el plugin Tempo, permite una introducción y control sencillo de partes desde el punto de vista de un calendario, permite segmentar equipos, personas, proyectos, pero deciros que se pueden hacer muchas cosas sin Tempo, ¿de acuerdo? Gestionar tareas, meter partes, etcétera, se puede hacer sin Tempo. Lo que pasa es que Tempo aporta una visión que nosotros consideramos muy útil. Luego, la acumulación de horas sobre una tarea se puede ver en los datos de cada tarea, como un avance sobre la estimación inicial. La carga de trabajo de una persona se puede planificar, y esto se puede hacer solo con Tempo. Se puede medir el grado de cumplimiento de la planificación, y esto también solo lo hace Tempo, y Tempo permite vencer la sensación de control de las personas que producen partes, ¿de acuerdo? Eso es lo que hablamos de que meter partes, comunicar, etcétera, suele ser una tarea árida. Vamos a hacerla lo más atractiva posible a nuestros trabajadores. Y ya para terminar, Eduardo os va a presentar dos formas de entender los proyectos según Jira, o de entender las tareas según Jira. ¿De acuerdo? Jira tiene muchas formas de entender las tareas. Una es la del helpdesk, que ya hemos hablado, que no vamos a hablar aquí, pero sí vamos a presentar dos. Una es entender las tareas como parte de un servicio. Por poneros un ejemplo, un servicio nuestro puede ser el de arreglar maquinaria, un servicio de mantenimiento de maquinaria. En este servicio de mantenimiento de maquinaria puede haber tareas infinitas, tantas como máquinas se estropeen en nuestra empresa. Entonces, la tarea 1 puede ser arreglar la maquinaria de frío, la tarea 2 puede ser arreglar la cadena de distribución, y así puede haber infinitas, es decir, un servicio puede durar años y puede haber 1000, 2000 tareas, van entrando tareas. Otra forma de concebir las tareas es circunscritas en proyectos, de forma que los proyectos tienen un comienzo y tienen un fin. No son como un servicio infinito, sino que tú tienes un proyecto 1 que tiene la tarea A, la tarea B y la tarea C. Una vez que se terminen las tres tareas, el proyecto se da como acabado. Si luego tienes otro proyecto distinto, pero que es de la misma tipología que el proyecto 1, puedes usarlo como plantilla y volver a abrir otro. Pero quiero que entendáis las dos diferencias. Y con esto termino lo que os quería presentar y paso el control a Eduardo, que os va a hacer la presentación demo de Jira y de todo lo que hemos ido hablando. Hola, buenos días, soy Eduardo Toledo, y vamos a lanzar ahora ¿Ahora se me oye? Ok, perdona. Bueno, era una cuestión de intendencia. Bueno, yo tengo dos sesiones preparadas en dos navegadores distintos para ver la usabilidad que podemos hacer de Jira en todo este entorno colaborativo que mencionaba mi compañero Pablo, visto desde dos perfiles distintos. Un perfil que es un usuario en el que únicamente se trata de que meta partes de trabajo porque
realiza tareas diariamente formando parte de prácticamente un solo proyecto, y hay otro entorno de trabajo en el que lo que se define son proyectos con distintos estados, y es decir, el proyecto va avanzando y el nivel de avance del proyecto lo sabremos por el estado en el que se encuentra. Es decir, vamos al ejemplo sencillo en el cual tenemos a un usuario en el que su pantalla de entrada va a ser básicamente esta. Todos los usuarios van a poder disponer de distintos dashboard o cuadros iniciales en los cuales poder iniciar la acción de la comunicación de sus tareas. Por ejemplo, en este caso, el usuario JSanz, es Jorge Sanz, tiene este dashboard de inicio en el cual puede ver una serie de proyectos, puede ver gráficos del estado del proyecto en concreto en el que él más suele trabajar, puede ver las asignaciones que se le han hecho a él expresamente, y además puede ver estados en los que se pueden encontrar los distintos servicios en los que trabaja. ¿De acuerdo? En este caso podemos ver otra pantalla totalmente distinta, que es para un usuario diferente, que es esta, en el que su cuadro de mando, este ya es un usuario un poco más avanzado, en el cual él puede crear, en este caso soy Eduardo, ¿entiendo? Soy Eduardo, exactamente, en el que él puede tener información muy distinta de cómo va a trabajar con la herramienta. Para centrarnos un poquito, para poder trabajar y poder crear el entorno colaborativo hay que partir de la primera unidad, que es el proyecto. Es decir, nosotros podemos crear proyectos, copiar unos proyectos en otros, podemos importar proyectos. En este caso os voy a explicar un poco qué tipologías de proyectos son los que hemos creado. Hemos creado proyectos, en este caso, fijaros que hay un servicio de artículos de opinión en el que podría ser para una empresa que se dedica a crear artículos y publicarlos en distintos medios de comunicación. Entonces, el servicio es siempre de crear artículos, y para crear un artículo no necesitamos crear un proyecto. Lo que sí necesitamos en el caso de este proyecto de creación de artículos sería crear tantas tareas como artículos vayamos a escribir. En este caso, podemos ver que este proyecto tiene todas estas tareas. ¿De acuerdo? Podemos ver en cada caso el estado en el que se encuentra cada una de las tareas. Incluso, por ejemplo, en este, podemos ver bueno, cómo se creó la tarea. Podemos darles unas prioridades u otras, alguien que la haya creado, un responsable de tarea, podemos dar información adicional, podemos añadir un montón de campos, todos los que creamos necesarios para identificar perfectamente unas tareas con otras. Podemos estimar el tiempo, él, a medida que vayamos introduciendo partes de trabajo, nos podrá ir diciendo cuánto es el tiempo que queda para concluir la tarea. Incluso podemos saltarnos esta información, pues porque el tiempo que teníamos previsto para la tarea no es realmente el tiempo que estimamos que resta. Es decir, para una tarea de 20 horas en la que hemos empleado 15 y vemos que vamos retrasados, el sistema nos va a decir que nos quedan 5. Pero si nosotros queremos decir que quedan otras 10 horas, lo podemos hacer. Y a partir de ese momento, el tiempo estimado para concluir esta tarea sería de 10 horas. Además, en cada una de las tareas en las que va a poder acceder todos y cada uno de los usuarios, cada uno de los usuarios podrá acceder a las tareas a las que les demos permiso. Pero todos y cada uno de los usuarios a los que les permitamos, podemos hacer votación sobre esta tarea, podemos comentar esa tarea, podemos, si así nos lo permite el sistema, podemos registrar tiempo, es decir, imputar horas en esa tarea. Por ejemplo, como lo estoy haciendo yo ahora, pues voy a imputar 1 hora en esta tarea. Y además, digo que lo que estaba haciendo es buscar información.
Este tiempo ya queda reflejado tanto en mi mapa de carga de trabajo, como que esa tarea ha sido realizada en este día, como en la carga de trabajo que se ha hecho sobre esta tarea y, por lo tanto, sobre el proyecto. En este caso, es un proyecto en el que se van abriendo, fijaros que aquí hay pues unas cuantas tareas. Cuando un artículo se termina, pasará a estado, podemos modificar los estados. De hecho, el flujo de trabajo que tienen estas tareas, que hemos definido para estas tareas, es el que vais a ver ahora. La tarea se abre, se puede cerrar, se puede resolver, se puede reabrir, se puede preparar la tarea y en el momento en el que está cerrado, esta tarea pasa a un estado en el que digamos que ya es tiempo pasado y podemos tener una búsqueda porque podemos crear filtros diferentes para estar viendo las tareas activas, por ejemplo, y no ver las tareas que ya están cerradas. Eso es una posibilidad. Se pueden crear tantos filtros como se quiera y además se pueden compartir filtros. Si hay gente que es un poquito más capaz de crear filtros más complejos que otras, los puede publicar y se los puede traspasar para que puedan ser utilizados por otras personas. ¿Vale? Desde aquí podemos ver además toda la información que ha existido con respecto a esta tarea. Fijaros que podemos ver toda la actividad que ha tenido, tanto de creación de la tarea, como comentarios que se han podido realizar. Yo ahora mismo podría comentar esta tarea de forma que queda reflejado quién ha hecho el comentario y cuándo lo ha hecho el comentario, pero en este caso puedo ser yo o pueden ser otras personas a las que les permitamos ver esta tarea. ¿De acuerdo? Podemos ver un histórico de los cambios que ha podido tener, el cuaderno de bitácora de la misma, la actividad, los emails que se han podido enviar. Tened en cuenta que como herramienta colaborativa, una de las cosas que permite Jira es la de comunicar de manera automática cuando nosotros deseemos algo a quien nosotros deseemos. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Si entramos en una tarea y decidimos que esta tarea que voy a iniciar el proceso, lo que haría sería cambiarla de estado. Actualmente está la tarea abierta y si digo voy a iniciar el proceso, ¿vale? La tarea ya ha cambiado de estado. En este momento, si quiero que alguien se dé por enterado de que ya se ha iniciado el trabajo en esta tarea, existe un apartado, a nivel de administración no lo vamos a ver porque no sería motivo de este webinar, existe un apartado donde se pueden configurar todas y cada una de las notificaciones que queremos realizar, o bien por cambios de estado, o bien por imputación de partes, o bien por modificación del estado del proyecto, o bien por cualquier actividad o cualquier cambio de estado que se pueda producir tanto en la tarea como en el proyecto. ¿De acuerdo? En este momento, si yo querría que, por ejemplo, mi jefe se enterara de que yo he empezado a trabajar en esta tarea, él podía haber recibido una comunicación. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a incidencias. Como os decía, podemos ver todas las incidencias o crear filtros. La creación de filtros me permite, en este caso, crear selecciones de tareas que yo puedo publicar y traspasar a otros empleados compañeros. ¿De acuerdo? Una de las cuestiones que decía mi compañero Pablo era que las herramientas colaborativas, en este caso, lo que permiten es introducir información de manera muy diversa y además de manera muy sencilla. Y esto es muy importante para la siguiente, afirmación que me atrevo a hacer. Meter partes de trabajo es tedioso. Y además la gente que mete partes de trabajo, que nos vemos en muchos casos a meter partes de trabajo, vemos como una especie de control hacia nosotros. Salvar esa distancia que existe entre la persona que tiene que introducir el parte y la veracidad y exactitud que tienen que tener las partes
para el control de los proyectos o de las tareas, hay que solventarlo. Y para ello lo que se tiene que poder conseguir es algo más que una pestaña con una opción dentro de un proyecto, de una tarea, en la cual pueda meter el parte de trabajo. Es decir, si yo para meter un parte de trabajo tengo que buscar el proyecto, tengo que buscar la tarea y luego tengo que meter el parte, la verdad es que no resulta demasiado amigable ni fácil. Entonces, de lo que se trata para solucionar este problema es de tener alguna ayuda que nos permita el hecho de ver que meter un parte es sencillo, muy fácil, muy atractivo y que no resulta ningún problema para mí. Y que además me da toda la información para tener sobre los partes que yo he metido. Para eso está el plugin Tempo, que está basado fundamentalmente en buscar la sencillez. Este plugin lo que permite es tener una visión totalmente particular de los proyectos, de las tareas y de los partes de trabajo que se imputan tanto al proyecto como a la tarea. En este caso, yo soy el usuario Eduardo Toledo y puedo estar viendo a modo de calendario todas las imputaciones de partes que he realizado en un determinado tiempo. Este tiempo del calendario es configurable y lo puedo configurar por días, por semanas, por meses, de tal fecha a tal fecha, ¿de acuerdo? Y de tal manera que meter un parte es tan sencillo como situarnos en el día, situarnos en la tarea y a partir de ahí decir cuánto tiempo he empleado. Si no fuera esta tarea, la podría aquí buscar entre todas las tareas en las que yo puedo introducir partes de trabajo. En este caso, tengo un permiso hoy, en este caso lo voy a hacer para hoy, un permiso de 1 hora. Eso queda reflejado en el calendario, de tal manera que veo que hoy he imputado este parte y además veo cuántas horas he imputado hoy. Hoy he imputado 2 horas. Además, me va apareciendo en todos los apartados donde yo he imputado dentro del periodo en el que le he pedido. Pero no solo eso, sino que si tengo permisos, puedo buscar las imputaciones y el estado que se ha realizado, el estado de las partes que se han imputado por proyecto. En este caso, en este artículo, en este proyecto de artículos de opinión, veo que hay 4 personas que han imputado partes a lo largo de este periodo. O bien, incluso se pueden crear equipos de trabajo de tal manera que podemos ver cuál ha sido la imputación de las partes por equipos de trabajo. Pero no solo verla, sino que si tengo permisos, puedo imputar partes directamente. De tal manera que el sistema me permite imputar en cualquiera de los casos en los que esté buscando, me permite imputar a mí de manera individual. Además de poder exportar las imputaciones, exportar los estados de los proyectos, de las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Tempo es una herramienta que facilita la posibilidad de introducir partes, pero además Tempo permite que quiero minimizar mi pantalla. Tempo me permite planificar el tiempo de trabajo de cualquiera de mis compañeros o de todo un equipo de trabajo o de toda la empresa que vaya a imputar partes. ¿De acuerdo? De tal manera que en la planificación de trabajo, en este caso, yo tengo planificado a un usuario, que es a Pablo, a mi compañero Pablo, le he planificado toda esta semana. Entonces, veremos que si busco a Pablo,
veis que Pablo aquí aparece en esta parte de la pantalla, en concreto en esta semana, veis que tiene una planificación realizada de forma, pero voy a hacerlo un poquito más sencillo, voy a sacar solamente esta semana para verlo más centrado. ¿Veis? Esta semana se ha realizado, o en este caso yo he realizado una planificación para Pablo, en el que le digo que Pablo el día 26 tenía programada el trabajar en esto y además ha trabajado en esta otra tarea. Es decir, puedo estar viendo Pablo en cada uno de los días dónde ha trabajado y qué es lo que tenía planificado. De tal manera que yo puedo ver en el cuadro cuál es el cumplimiento de la planificación que ha hecho Pablo con respecto a sus partes de trabajo, por ejemplo. Por otra parte... No te quejarás, Eduardo, he cumplido con la planificación, ¿eh? Sí, perfectamente. De hecho, bueno, lo preparaste ayer y sabías que te quería poner buena nota en este aspecto. Pero en este caso, vamos a ver, por ejemplo, otros usuarios, o puede ser en este caso yo mismo. Yo no me planifico porque sé perfectamente qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y en este caso únicamente hay una imputación de horas de trabajo. Veo diariamente en qué he imputado, cuántas horas son las que he imputado y además existe la posibilidad de crear calendarios en los cuales, os voy a poner un ejemplo, puede haber empresas en las que haya un horario de oficinas diferenciado del horario de fábrica, de tal manera que las oficinas pueden trabajar por la mañana durante 7 horas, nada más, y en la fábrica estén trabajando durante 8 horas. De tal manera que si yo lo que asigno es un calendario de oficina, la persona a la que va a imputar partes, si pertenece a una oficina, va a ver que su tiempo máximo estimado de imputación de partes es de 7 horas. Si mete 8 no pasa nada, pero él le va a decir que se está excediendo del tiempo. No hay ningún problema en hacer alguna horita extra. Además de poder tener calendarios diferenciados para invierno y para verano. Es decir, que en invierno tu imputación pueda ser de 7 o 8 horas y en verano de 6 horas durante los meses de julio y agosto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es un poquito lo que da tiempo. Algo que parece muy sencillo, pero que en realidad no lo es. Y es salvar la barrera que existe entre una persona que tiene que introducir partes y la propia facilidad que le tiene que dar la herramienta para hacerlo. ¿De acuerdo? Por otra parte, bueno, me gustaría el poder lanzaros una preguntita, como ha hecho antes mi compañero Pablo, con respecto a la utilización que vosotros hacéis de Jira, ¿de qué tipo es? Si es de tipo gestión de incidencias o es de tipo visión de servicios o es visión de proyectos. Es decir, en este caso, la primera respuesta como gestión de incidencias sería de un típico proyecto en el cual se reciben por correo de manera automática o de cualquier otra forma, las tareas se crean y se asignan a alguien de manera automática o manual, se resuelve, se cierra y el que la ha dado de alta se entera y se informa de cómo está. La otra parte es como gestión de tareas desde visión de servicio, que es otro formato que vamos a ver ahora, y es la gestión de tareas como visión de proyecto. En este caso sería este que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Si os parece, podéis dar los resultados, ¿vale? Y vamos a continuar por la otra forma de ver los proyectos. Y en este caso, vamos a ver todos los proyectos, navegador de proyectos. Y, por ejemplo, tenemos este proyecto, que es el proyecto como tal, un proyecto con X tareas. No un proyecto que está siempre vivo y que se van creando tareas y cerrando.
abriendo y cerrando. No, es un proyecto que tiene, por ejemplo, este que hemos determinado, que es la creación de un prototipo. La creación de un prototipo, en este caso, tiene todas estas tareas que nosotros hemos definido. ¿De acuerdo? De tal manera que, dependiendo del estado de la tarea que se encuentre abierta o cerrada, irá indicando el avance que estamos teniendo del proyecto. En el caso de que estén cerradas esta tarea, esta y esta, significará que el estado de nuestro proyecto es dependiendo de la tarea que esté en ese momento en vigor, que sería, estamos generando el prototipo. Una vez que se ha generado el prototipo, esta tarea se cerraría y se abriría la tarea de validar el prototipo. ¿De acuerdo? De tal manera que, aunque creemos todas las tareas inicialmente, podemos tener unas abiertas y otras cerradas. El hecho de tener tareas abiertas o cerradas significaría, si una tarea la tenemos cerrada, que no debiéramos poder introducir partes de trabajo en esa tarea, porque el proyecto va evolucionando y las tareas que vamos imputando en el proyecto van evolucionando también. ¿De acuerdo? Siempre podremos comentar una tarea y a la hora de crear tareas, en este caso, veréis que hay información diferente que podemos trasladar a la hora de crear la tarea. En este caso, además de prioridad, podríamos decir, poneros un ejemplo, una tarea que sea específica o que haya que decir para qué departamento es. Si es para un departamento de I+D o para un departamento de ingeniería, podríamos añadir un campo, o los que quisiéramos, en este caso sería un campo en el que podríamos añadir un departamento, que es el que va a trabajar con la tarea. ¿De acuerdo? Podemos modificar tareas siempre y cuando tengamos permisos para hacerlo. ¿De acuerdo? De hecho, el hecho de editar la tarea te permite el poder modificar la descripción de la tarea. Pero esto, por ejemplo, en el caso de otro usuario, en este caso Jorge, que es un usuario distinto, si vemos los proyectos, y nos vamos al de prototipo, vemos que Jorge no puede, en este caso, no puede editar la tarea. Es decir, Jorge no tiene permisos para editar la tarea. Lo único que puede hacer Jorge dentro de esta tarea, en este caso, es registrar trabajo, imputar partes. De tal manera que se va viendo en la parte derecha, se puede ir viendo cómo la imputación de las partes nos va mostrando el avance que tenemos sobre la propia pantalla, perdón, sobre la propia tarea. Bueno, como visión de Jira, la verdad es que se pueden ver muchísimas cuestiones. Fundamentalmente, lo que a mí me gustaría dejar constancia es del foco que le ha querido dar mi compañero Pablo. Es decir, Jira es una herramienta centralizada de gestión de proyectos, de tareas o de procesos o de incidencias incluso. De hecho, una de las opciones es gestión de incidencias como Helpdesk, por ejemplo, que ya hemos comentado que haremos otro webinar. De tal manera que la información fluye hacia la propia herramienta y cada uno de nosotros, dependiendo de la configuración que tengamos, podremos ver una información u otra, es más, y que nos notifiquen una información a unos u a otros, dependiendo de nuestro propio perfil, como puede ocurrir con nuestros perfiles en Facebook o de nuestras amistades en Facebook. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a otra cuestión, el tema de los cuadros de mando, que se pueden tener cuadros de mandos diferenciados, como os decía al principio, de tal manera que incluso se puede actuar directamente sobre los cuadros de mando. En este caso, vemos que en acción comercial, que es una tarea, hay 5. Si pulsamos en ella, directamente nos va a ir a enseñar cuáles son las tareas definidas dentro de ese mismo entorno. Es decir, los propios cuadros de mando son colaborativos. Poco más que contaros. Bueno, os contaría mucho más, pero no querría cansaros y únicamente el interés que quería trasladaros
sobre la posibilidad de gestionar proyectos o procesos desde la visión que trasladaba mi compañero, dentro de un entorno colaborativo, ¿de acuerdo? Bueno, si hay alguna pregunta que queráis realizar, bien, o os pasarán el contacto tanto de Pablo como el mío para que trasladéis cualquier cuestión. Y nada más, espero que no haya sido demasiado tedioso y bueno, os haya gustado. ¿De acuerdo? Muchas gracias.